Hola, Cayetano. Hola, buenas. Saludos. ¿Qué tal? Bueno, no sé por qué te saludo tantas veces. Estás toda la mañana con nosotros, ¿verdad? Claro, Así que ya casi con un saludo ya vale. Tiempo que no falten formalidades. Eso es verdad, es verdad. Tiempo dedicado a la entrevista en Dime Radio en estas mañanas de verano y un invitado que ya tenemos en nuestros estudios. Cuéntanos. Bueno, pues es un zagal aquí muy joven, se llama Álvaro Moreda, es el presidente de la Unión de Estudiantes de Cantabria. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Y bueno, vamos a hablar con él, como ya hemos hecho aquí habitualmente. Bueno, en primer lugar yo te tengo que preguntar, eres un chico de 17 años, eres presidente de la Unión de Estudiantes de Cantabria. ¿Por qué llegas hasta este punto? Bueno, pues la travesía, por así decirlo, empezó en septiembre de 2015 y bueno, un grupo de gente, un grupo bastante amplio de gente que queríamos dar una alternativa a los jóvenes, a los estudiantes de la región. Decidimos juntarnos en un mismo barco para constituir una federación regional, en este caso Unión de Estudiantes de Cantabria, para pues como ya he dicho eso, para dar una alternativa a los estudiantes y que los estudiantes tengan una organización a la que ver, en la que reflejarse, una organización presente que luche por los intereses de los estudiantes de nuestra región y que represente de una forma, nosotros creemos, correcta a los estudiantes en la administración y demás instituciones. Claro, yo de todo esto entiendo, es decir, sois estudiantes de distintos puntos de centros de enseñanza, de edades, es decir, sois estudiantes de la ESO, de bachillerato, de todo tipo de la educación, y hay un descontento general. También había otras organizaciones que no estaban totalmente establecidas, ¿verdad? Y no obstante se crea la Unión de Estudiantes de Cantabria. ¿Por qué no se trata simplemente con las que ya existían, decir, vamos a hablar, vamos a intentar ir por el mismo camino, ya que vosotros tenéis cierto bagaje? ¿Por qué se va directamente a la Unión de Estudiantes de Cantabria y se funda? Sí, bueno, pues antes de eso, de que nosotros nos constituyésemos, había otras organizaciones que no es que no estaban oficialmente constituidas, simplemente era un grupo de gente con unas siglas, un nombre y ya. Que bueno, tampoco nos gustan, y bueno, pues supongo que a corto y medio plazo y a largo plazo tampoco nos van a seguir gustando sus formas. Organizaciones que no creemos que representen correctamente a los estudiantes, que están más ocupados en ser polémicos, están más ocupados en temas secundarios, que no se fijan realmente en los problemas. Ahora mismo nosotros, el tema que ha creado bastante polémica, el calendario escolar, no es una reforma con la que estemos de acuerdo. Creemos que el consejero tenía que haberla consensuado. Era un problema que no existía y que él mismo se ha puesto, pero ya que estamos metidos en el problema, nosotros lo que hemos pensado es vamos a hacer como el resto de sectores de la educación. Las dos grandes organizaciones de los padres, de las madres, se han unido contra el calendario. Los sindicatos que no están de acuerdo con el calendario se han unido, han hecho frente contra el calendario. Y llegamos a los estudiantes. Nosotros hace ya cosa de un mes, 3 semanas, 3 semanas, un mes, contactamos con una de las máximas representantes del colectivo estudiantes para ofrecerle hacer un frente común, un frente de estudiantes, pues para reunirnos con el consejero y llevar a la administración nuestro descontento con el calendario escolar, que no se escucha a la comunidad educativa y que no se escucha a los alumnos, que al fin y al cabo es la principal base de la educación. Seguimos a la espera de que nos respondan. Mientras tanto, ellos se siguen preocupando porque en un instituto de Torrelavega los alumnos no tengan fiesta de final de curso porque no hagan las pruebas de cuarto de la ESO. Estas que han puesto, sí, que no es una reválida, pero es una prueba, que tampoco estamos de acuerdo, pero si el sistema dice que hay que hacerla, pues hazla y cámbialo desde donde tienes que cambiarlo, no boicoteándolo. Y bueno, no sé, pues se preocupan de cosas que no se tienen que preocupar y no se preocupan de las cosas pues que se tendrían que preocupar ellos.
Permíteme que haga un poco de hincapié en esta parte de que no era oficial el resto de organizaciones de estudiantes. ¿Qué significa? Si no es oficial, es decir, has dicho solo eran unas siglas, unas letras, ¿no tiene poder, no tiene peso? ¿Es necesario que sea oficial para que pueda funcionar? Claro, si tú no estás constituido formalmente, no puedes estar representados en órganos, ya sea a nivel municipal, regional, nacional, no puedes estar representado en órganos de gobierno y representación. No tienes un peso administrativo porque la consejería, el consejero de la administración, el presidente del gobierno de Cantabria, un ministro, o sea, cualquier representante público se reúne con entidades formadas, puede ser un ministro de Trabajo con la COE, con la UGT, y esas organizaciones a su vez están representadas en mesas ejecutivas y sectoriales. Pero si los estudiantes hasta hace un año no tenían ninguna organización formalmente constituida, no podían tener representación en órganos de gobierno y representación, que gracias a que nos hemos constituido y el resto de la otra organización de estudiantes regional aprovechó ya, fue al rebufo y también se constituyó. Gracias a eso ahora los estudiantes tienen representación en órganos regionales que hasta hace un año no podían tener. Entonces es la gran diferencia entre dedicarse solamente a salir en manifestaciones o ponerse a trabajar de verdad. O sea que realmente Unión de Estudiantes ha marcado un antes y un después en el territorio político de estas representaciones de estudiantes, lo cual está bastante bien. Te voy a preguntar, digamos que lo que quiere esta Unión de Estudiantes es un nuevo modelo que supongo que será lo que más diste, de lo que más se difiera de los otros colectivos, que según vuestras propias palabras he leído en la web, es dialogar, hablar, pactar y tender puentes con el resto de instituciones, de organismos. ¿En serio que las otras organizaciones, que los otros colectivos de estudiantes, nadie quería pactar, simplemente hacer follón y escándalo? Lo único que se puede ver es que nosotros, desde que hemos empezado en verano de 2016, nos hemos reunido con todos los grupos políticos regionales, con los dos grandes grupos políticos en el Ayuntamiento de Santander, con todas las patronales, con todos los sindicatos, con todas las administraciones, con el Ayuntamiento de Santander, con el Gobierno de Cantabria, con la Consejería de Educación, con el Ministerio de Educación. Nos hemos reunido con el rector de la universidad, nos hemos reunido con distintos colectivos, agentes sociales, y las otras organizaciones estudiantes nunca se han reunido con nadie, simplemente han reventado los acuerdos. Y a nivel nacional, la organización, el sindicato de estudiantes, que es un poco la organización por la que se guían las otras organizaciones estudiantes en Cantabria, pues la única, ahora que el Ministerio está en una ronda de contacto con las organizaciones educativas para el Pacto Nacional por la Educación, pues todas las organizaciones se han reunido con el ministro con buenas formas, demás, han ido a la comisión parlamentaria con buenas formas, han expuesto sus argumentos. El sindicato de estudiantes llegó a la reunión, nada más llegar levantó y se fue, y en la comisión parlamentaria lo único que ha hecho ha sido insultar. Entonces esa es la diferencia entre reunirse literalmente con todo el mundo y dedicarte todo el día a estar en la calle quejándote, y cuando tienes la oportunidad de estar ante una institución tan importante como el Congreso de los Diputados o ante un representante público tan importante como un ministro, pues lo único que haces es desaprovechar la oportunidad y por tanto haces que los estudiantes desaprovechen la oportunidad. Por tanto, digamos que la Unión de Estudiantes de Cantabria como que se desvincula un poco de esa visión que mucha gente generaliza cuando dicen, no es que hay una huelga, una manifestación y siempre queman contenedores, todas esas cosas. Digamos que aquí esa no es la imagen que se podría tener jamás, ¿no? De este colectivo de esta Unión de Estudiantes, que sí que sería de las otras, porque va asociado, no lo dices tú, te lo digo yo, que la gente lo dice, la gente cada vez que cierran el centro hay una manifestación, no es que no sé qué, disturbios, tal, la policía. Esto es más civilizado, yendo por los medios legales, yendo por los medios del pacto, de hablar, de entenderse, vamos, lo que hace al ser humano, sí, básicamente. Sí, la verdad es que sí. Y nosotros también lo decimos, que nosotros no es que no digamos no a la huelga, nosotros creemos que hay que dialogar, pactar, llegar a acuerdos, y en el último extremo, como siempre, último recurso, pues la huelga. Pero como último recurso y siempre civilizada. Sí.
último recurso. Bueno, eso está bien. ¿Qué es lo que buscáis exactamente con todos estos pactos, con todas estas reuniones que os habéis reunido ya con todo el mundo? ¿Qué queréis conseguir? Nosotros lo primero que queríamos hacer era presentarnos, y lo segundo era recoger el sentir de la comunidad educativa, porque bueno, ahora en mayo se firmó el Acuerdo Regional por la Educación en el Consejo Escolar de Cantabria, que ahora se va a llevar al Parlamento. En septiembre, octubre se constituirá la comisión parlamentaria, y lo primero que queríamos hacer era eso, presentarnos y recoger el sentir de la comunidad educativa y sus puntos, sus ideas respecto al Acuerdo Regional por la Educación, presentarle nuestras medidas y llegar a un acuerdo. Con algunas organizaciones nos entendimos mejor, con otras peor, pero siempre dentro del respeto y bueno, pues del buen rollo. Aunque es normal que tengamos distintas visiones, pero bueno, lo primero que queríamos hacer era daros a conocer, poder tener ese primer contacto con todas las instituciones. ¿Qué es esto? Sería lo que buscáis. ¿Y tenéis ya marcado algún objetivo, tanto a corto como a largo medio plazo? Sí, bueno, en estos momentos lo que queremos a corto plazo, corto medio plazo, lo que queremos hacer es seguimos teniendo la mano al colectivo estudiantes a que se una al resto de organizaciones de la comunidad educativa para tumbar la reforma del calendario escolar. Y lo primero a corto plazo, lo que queremos hacer es llegar a un acuerdo con el consejero para que esa reforma se eche para atrás. No creemos que sea la reforma adecuada, pero por criterios técnicos, no por algunas organizaciones que lo han enfocado, que se quita la Semana Santa o no. O sea, si se quita la Semana Santa pero el rendimiento aumenta, pues nosotros lo apoyaremos. Pero es que con criterios técnicos la reforma va a ser peor, porque dicen, no, bueno, es que hay que fijarse en los países del norte de Europa, que algunos lo tienen, pero bueno, hay que entender que España no es un país nórdico, al igual que Estados Unidos tampoco. Cada país es cada país, y un país del sur de Europa no puedes aplicarle una reforma tal cual de los países del norte de Europa. Claro. Entonces, ese punto, esa visión de los países de Europa, para ti, ¿qué sería exactamente? ¿Cómo describirías, qué dirías que es lo peor de este nuevo calendario escolar? Lo que lo ha llevado a fracasar, lo que ha hecho que todo el mundo se lleve las manos acá en la cabeza y se queje, porque sí, no ha sido un éxito, desde luego. Pues lo primero, que bueno, ya es un poco fuera también del calendario, influyó mucho, pero bueno, también un poco cómo se organiza la consejería, que el inicio del anterior curso fue un desastre. Y luego, dentro ya de que empezó tarde encima, era un desastre administrativo y demás, el problema es la carga lectiva, porque con el calendario se aumentan de 3 a 5 evaluaciones. Por tanto, son 2 evaluaciones más, son 2 etapas más en las que los estudiantes están hasta arriba de exámenes, de trabajos, y en el que los profesores están hasta arriba de evaluaciones y de correcciones y de evaluaciones. Entonces eso ya era el primer desastre, que era la carga lectiva aumenta desproporcionalmente. Y el segundo problema es que la conciliación laboral y familiar pues se va a pique, porque en España la Semana Santa ya es una cosa que lleva ahí desde siempre, las vacaciones. Y es por poner un ejemplo que tampoco la gente lo puede entender perfectamente. Los padres se suelen coger, los padres y las madres, las vacaciones en Semana Santa. Y si un padre y una madre se cogen las vacaciones en Semana Santa para irse un fin de semana con los hijos, y esa semana ya no la tienen vacaciones porque se la han puesto una perdida en mayo, pues hay un problema. Que te ponen una semana también perdida en febrero, pues los padres no se pueden coger vacaciones. ¿Y qué haces con los hijos? Porque si se van a la ESO, en bachiller no hay problema, pero si es un chaval pequeño de infantil o primaria, no sé, la consejería tampoco ofrece una alternativa. Entonces, pues eso, es que está sin pensar el calendario. O sea, es como se pone con 4 sindicatos y para adelante. Y hay muchas más organizaciones que se deberían de escuchar. Entonces, digamos que el objetivo ahora sería intentar que ese calendario escolar estuviese más unido a la conciliación familiar, que tuviese sobre todo sentido tanto en las formas como en la redacción. Claro.
Hombre, es que nos tengamos que enterar muchas veces por la prensa de reformas, pues, no tiene sentido, la verdad. Pues te voy a preguntar ahora también respecto aquí a la Unión de Estudiantes, antes de entrar más al tema tuyo como presidente, ¿esta Unión de Estudiantes cuenta con socios? Sí, bueno, en estos momentos la afiliación rondará a las 150 personas. Hay que tener en cuenta eso, que la Unión de Estudiantes tiene representación en todos los ámbitos. Tenemos gente en la ESO, en bachiller, en FP y en la universidad. ¿En las universidades, en la educación, es para educación pública o también para privada? Para privada, o sea, nosotros defendemos 100% la educación pública, a 100% la educación concertada y 100% la educación privada, porque creemos que son complementarias unas de otras. Y por eso, o sea, por tanto, nosotros tenemos representación en ESO, bachiller, FP y universidad, de la pública, la concertada y la privada, porque creemos en la libre elección de centro para los padres y para los alumnos. Y bueno, pues eso nos hace tener una base, por así decirlo, de afiliación más amplia. ¿Y cómo funciona esta afiliación? ¿Tenéis un carnet directamente en la página web? ¿Es un formulario? Bueno, en estos momentos estamos trabajando en la edición de la página web. Y entonces lo que pues hay dos formas de afiliarse. Bueno, hay muchas formas de contactar. Tenemos un número de WhatsApp, tenemos Instagram, tenemos Twitter. Pues el número de WhatsApp, por ejemplo, de teléfono es 689-499004. Ahí los estudiantes pueden dirigirse a nosotros para plantear cualquier duda, cualquier problema, para pedir reunirse con nosotros, para afiliarse, por Twitter, por Instagram, por Facebook. Y aparte, en la página web habrá una ficha, un formulario para mandar tus datos, para entrar en la base de datos y afiliarte, y también hay hojas de afiliación para rellenar y demás. O sea, el que quiera contactar puede, y hay muchas formas de afiliarse a la organización. ¿Y esta Unión de Estudiantes tiene, digamos, un principio ideológico? ¿Va de la mano de tiene alguna tendencia política, incluso algún pacto con algún gobierno actual, o va totalmente ajena al sistema, digamos, de la política? Nosotros somos independientes. Hay gente que milita en partidos, como en otras organizaciones también, de estudiantes o sindicales o patronales o de padres. Quiero decir que cada uno es libre de estar afiliado donde quiera. Nosotros tenemos una serie de valores, pues la libertad, la libre elección de centro, la meritocracia, pues un poco, por así decirlo, más políticos, pues el constitucionalismo, el regionalismo cántabro y demás, pero no tenemos una ideología, no estamos adscritos a ninguna ideología del espectro político que se pueda entender como centro-izquierda, centro-derecha, no, o sea, no estamos afiliados a ninguna ideología. Tenemos una serie de valores que creemos que son más transversales, porque la libre elección de centro, la meritocracia y demás, pues no es una cosa de derechas o de izquierdas, es una cosa que va por todo el espectro ideológico, y eso nos hace, pues, ser más independientes. Como ya he dicho, hay gente que está afiliada, pero nosotros dependemos de nosotros mismos en recursos, en gente, en representación. O sea, hay otras organizaciones que no sé si podrán decir lo mismo, pero nosotros sí lo podemos decir. Vamos a volver ahora entonces al campo personal, porque, es decir, tú me has contado que esto empieza en septiembre de 2015. Todo el proyecto arranca en septiembre de 2015, avanza, llegamos a 2017 y ya digamos que es una fundación con nombre, está presente, está hablando con las instituciones, tiene socios. Pero tú, por aquel entonces, eras un estudiante de la ESO. Sí, en septiembre de 2015 ya estaba... Bueno, en cuarto de la ESO, sí. Entonces, tú estabas estudiando en la ESO y de repente, es decir, ¿cómo conoces de esta fundación? ¿Cómo conoces que todo esto se está gestando? ¿Cómo, sobre todo, cómo es que llegas a presidente? ¿Cuál es? Cuéntanos el camino. Bueno, era un grupo de gente que conocía, unos eran amigos, otros eran conocidos, pero quiero decir, o sea, ya nos conocíamos de antes. Y simplemente empezó a surgir la idea y dijimos, pues en vez de quedarnos hablando de ello entre nosotros, pues es mejor tirar para adelante y bueno, pues a echar a andar con ello. No, fue más que nada eso. O sea, fue algo sencillo, fue coloquial, entre amigos. Pues genial. Pues nada, Álvaro Moreda, tienes micro abierto. Si quieres decir cualquier cosa, adelante. No, bueno, pues solamente que muchas gracias a Dime Radio por
poder, por traernos aquí, por poder explicar nuestro proyecto y bueno, pues muchas gracias de venir y cuando haga falta pues vendremos. Pues muchas gracias a ti, Álvaro Moreda, presidente de la Unión de Estudiantes de Cantabria. Ya sabéis, podéis encontrar toda la información en sus redes sociales, en la página web, estará en la descripción. Y como siempre, pues ya sabéis, luchando por el colectivo de todos los estudiantes. Gracias. Gracias a vosotros.